Nuestra Señora de Luján. Advocación de la Virgen María. La Virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján es una de las advocaciones con las que se venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. Se la considera patrona de Argentina. La imagen original es pequeña y sencilla, unos 38 centímetros de altura, realizada en arcilla cocida y representativa de la Inmaculada Concepción. Los hechos que se sucedieron en torno a ella y que determinaron su permanencia en las cercanías del río Luján en el siglo XVII fueron interpretados como providenciales por los fieles católicos. Desde las primeras marchas obreras hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján a fines del siglo XIX hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente, que han superado largamente el 1.000.000 de personas. Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una imagen emblemática que convoca las mayores manifestaciones de fe de la Argentina. Hoy se la considera uno de los símbolos de la cultura de este país. El origen de la advocación se remonta a 1628. Antonio Farías Sá, un hacendado portugués radicado en Sumampa, actual provincia de Santiago del Estero, Argentina, quiso erigir en su estancia una capilla de honor de la Virgen. Solicitó a un compatriota suyo residente en Brasil el envío de una imagen de la Inmaculada de la Concepción de María. Para una mejor elección, su amigo le envió 2 imágenes. En el mes de mayo de 1630, las imágenes de la Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires, procedentes de San Pablo, y condicionadas en sendos cajones fueron colocadas en una carreta. Luego de 3 días de viaje, la caravana, la cual se incorporó a la carreta, hizo un alto a 10 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para pernoctar en la estancia de Rosendo Trigueros. Al día siguiente, ya dispuestos a continuar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Después de intentos fallidos, bajaron uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el contenido del cajón, encontraron al abrirlo una imagen pequeña, 35 centímetros de altura, de arcilla cocida que representaba la Inmaculada Concepción. Los creyentes interpretaron el hecho como providencial y entregaron la imagen para su custodia a Rosendo de Trigueros, el dueño de la casa ubicada en la actual localidad de Celaya, del partido de Pilar, a 50 kilómetros del actual emplazamiento del santuario. La segunda imagen, que representaba a María con el niño Jesús en brazos, llegó a destino y en 1670 se le construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Construcción de una ermita y traslado posterior. Enterado del hecho en Buenos Aires, muchos vecinos acudieron a venerar la imagen y al crecer la concurrencia, Rosendo de Trigueros le hizo construir una ermita donde permaneció desde 1630 hasta 1674. De hecho, hoy existe en aquel emplazamiento conocido como lugar del Milagro un convento y una pequeña capilla de adobe y piso de tierra que puede visitarse, que recuerda a aquella ermita que se erigiera como primer santuario. Se la llamó la Virgen Estanciera y la Patroncita Morena. Manuel era un pequeño esclavo que venía con la caravana y fue testigo de lo sucedido. Viendo su patrón el amor que demostraba la Virgen, lo destinó al exclusivo cuidado de la Virgen, lo que hizo hasta su muerte. Se encargaba del orden en la ermita, de los vestidos de la Virgen,
dirigía los rezos de los peregrinos. Al fallecer Rosendo de Trigueros, su estancia quedó abandonada, pero Manuel continuó con constancia el servicio que se había impuesto. Muy preocupada con la soledad de la Virgen en ese paraje que hoy es Celaya, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira y propietaria de una estancia muy bien defendida ubicada sobre la imagen derecha del río Luján, no viendo ningún interés por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, le solicitó al administrador de la estancia del fallecido Rosendo de Trigueros la cesión de la imagen de la Virgen de Luján. Ella le aseguró el cuidado y la construcción de una capilla digna y cómoda, facilitando la estadía de los peregrinos. Juan de Oramas, el apoderado, aceptó la oferta y doña Ana de Matos le pagó por la cesión de la imagen. Feliz de haber logrado su propósito, la instaló en su oratorio, pero la mañana siguiente, cuando se dirigió ahí para rezar, descubrió con asombro y angustia que la Virgen no estaba en su altar. Al buscarla, se la encontró en el lugar del milagro. Se creyó en un principio que era el propio Manuel, a quien no habían permitido en un principio acompañar a la Virgen, quien llevaba a la patroncita morena a su antigua morada. Hasta se lo llegó a estaquear en el piso para que no hurtara la imagen. Sin embargo, la imagen seguía volviendo a su primer lugar. Ello ocurrió varias veces hasta que, enterado del hecho, considerado milagroso por los católicos, el obispo de Buenos Aires, Fray Cristóbal de Mancha y Velazco, y el gobernador del Río de Plata, don José Martínez de Salazar, organizaron el traslado de la imagen, acompañada por doña Ana y Manuel. En 1886, el padre Salvaire presentó al Papa León XIII la petición del episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios para su festividad, que quedó establecida en el sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua. La coronación se realizó en mayo de 1887. Nuestra Señora de Luján en la historia argentina. El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró el 8 de diciembre de 1763 y en él hicieron profesión de fe y se encomendaron buena parte de los próceres argentinos durante la época de la emancipación. Manuel Belgrano, José de San Martín, Cornelio Saavedra, Domingo French, Nicolás de Quintana, José Rondó, Juan Martín de Pueyrredón, Ramón Balarce, Martín Rodríguez, Estanislao Soler y otros líderes y caudillos de la independencia le tributaron el homenaje a su reconocimiento. A dirigirse a Paraguay al mando de una expedición, Manuel Belgrano se detuvo en Luján varios días. Mandó celebrar una misa cantada el 27 de septiembre de 1810 e hizo varias visitas a Nuestra Señora en el camarín. Además de rendirle homenaje por su participación en la gesta de la independencia, Belgrano era reconocido con especial afecto por haber residido en Luján durante 1814 y haber consagrado trofeos de guerra a la Virgen de la Villa. Entre ellos se cuentan las dos banderas de división realistas arrebatadas por el Ejército del Norte al ejército del general Pío Tristán en la batalla de Salta, y que Belgrano destinó a Nuestra Señora de Luján en acción de gracias por su protección. También el coronel Domingo French fue gran devoto de la Virgen de Luján. La nombró patrona de su regimiento número 3 de infantería
y le donó 2 de las banderas conquistadas en el segundo sitio de Montevideo. En 1816, luego del cruce de los Andes y de liberar al pueblo chileno, y antes de embarcarse para iniciar su campaña al Perú, el general José de San Martín visitó el santuario de Luján para encomendarse a Nuestra Señora. En 1823, de regreso de la gesta libertadora, volvió a visitar el santuario de Luján y dedicó a la Virgen María una de sus espadas. Patronazgos. En 1930 se cumplieron 300 años de la llegada de la imagen a la Argentina. A principios de ese año, el obispo diocesano de La Plata y de Luján, Monseñor Francisco Alberti, solicitó en nombre conjunto de los episcopados argentino, uruguayo y paraguayo al Papa Pío XI la declaración oficial de la Virgen de Luján como patrona de las 3 repúblicas. El 5 de octubre, el mismo obispo platense, en ausencia del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Botaro, postrado por la enfermedad, asumió la representación de todos los arzobispos y obispos de las 3 naciones y proclamó, por bula de Pío XI del 8 de septiembre de 1930, patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay, a la Virgen de Luján. El 15 de octubre de 1934, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, declaró a Nuestra Señora de Luján, patrona oficial del 32 Congreso Eucarístico Internacional. En 1944 fue declarada patrona de las rutas argentinas y en 1948 de los ferrocarriles argentinos, en cuyas estaciones se multiplicaron las imágenes entronizadas de la Virgen. El 3 de junio de 1946 fue declarada patrona de la Policía Federal Argentina. También era patrona del Consejo Nacional de Educación de Argentina. Su basílica. El santuario de Luján es de estilo neogótico, ojival del siglo XIX. Está construido en piedra labrada y cuenta con 2 torres de más de 100 metros de altura. El 8 de diciembre de 1930, el Papa Pío XI le otorgó oficialmente el título de basílica. Festividad. Su festividad se celebra el 8 de mayo, ya que se trata de una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen, también se celebra el 8 de diciembre. Peregrinaciones. Fue el padre Federico Grote, fundador de los círculos católicos de obreros, el primero en organizar peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Luján. En la primera peregrinación realizada el 29 de octubre de 1893, fue acompañado por unos 400 hombres con banderas argentinas, quienes prometieron concurrir todos los años a pedir a la Virgen protección para la obra. 3 años después, los peregrinos sumaban 3.000. Esta peregrinación se ha realizado ininterrumpidamente hasta nuestros días. En el día de la festividad de Nuestra Señora de Luján, el 8 de mayo, miles de fieles se reúnen en la Basílica de Luján en su honor. Es la fiesta patronal del partido de Luján, razón por la cual se realizan numerosos festejos, además de recibirse gran cantidad de peregrinos. Cada 8 de diciembre, día en que se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, convergen en Luján
peregrinaciones masivas provenientes de la ciudad de Buenos Aires y localidades de la zona, destacándose la peregrinación náutica que se efectúa en el río Luján, con la imagen de la Virgen a bordo de una embarcación. Pero es la llamada peregrinación juvenil a Luján la más famosa de las peregrinaciones al santuario donde se encuentra la imagen. La primera peregrinación juvenil se realizó en octubre de 1975. A ella concurrieron alrededor de 30.000 jóvenes. Desde entonces la participación fue en aumento hasta situarse en más de 1 millón de personas, para así convertirse en la mayor manifestación anual de fe de Argentina. Esta peregrinación se efectúa el primer fin de semana de octubre de cada año, bajo un lema diferente, y la marcha a pie se extiende desde el santuario de San Cayetano en Liniers, ciudad de Buenos Aires, y luego Avenida Rivadavia y Ruta Provincial 7, hasta la Basílica de Luján en la ciudad homónima. En octubre de 2013, durante el primer año del pontificado de Francisco, se duplicó la cantidad de peregrinos. Más de 2 millones de fieles participaron en la peregrinación a la basílica.